Andrés Manuel López Obrador se propuso impulsar una transformación profunda de la vida pública de México en su sexenio como presidente. Según precisa él mismo en la página 231 de su libro Gracias, la Cuarta Transformación, gira alrededor de 4 ideas fundamentales: rescatar las instituciones políticas, cambiar un modelo y moralizar al gobierno, y una nueva corriente de pensamiento. Esas 4 ideas u objetos constituyen el ambicioso programa político que tuvo AMLO durante sus 6 años. Y literal, durante su gobierno se produjeron cambios remarcables: la reducción de la pobreza, cierta recuperación de algunas empresas mineras y un aumento histórico del salario mínimo. Ahora, aquel niño nacido un 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Macuspoana, Tabasco, y que de niño le llamaban el americanito por sus camisetas al estilo de la Yunay, hoy puede darse el lujo de haber sido presidente de México desde el 1 de diciembre del año 2018 hasta el 30 de septiembre del 2024. Y es que para el año en que nació AMLO, 1953, Tepetitán era un pintoresco pueblo rodeado de ríos y vegetación tropical. Su vida giraba en torno a la agricultura, la pesca y la ganadería y el cultivo, actividades que predominaban en esa región tabasqueña. Las casas eran de madera. Cuentan que el parto donde nació Andrés Manuel duró 3 días, y eso lo decía perfectamente el viejo Andrés López Ramón, padre de Andrés Manuel. En aquel momento las casas eran de madera y los techos de palma. Andrés Manuel crecería rodeado de diversidad y biodiversidad. Un hermoso río pasaba cerca de su casa. Allí se bañaba con sus amigos. En aquella época Tepetitán aún estaba lejos del desarrollo y los servicios básicos que conocemos hoy en día. La electricidad y el agua potable eran inexistentes y los caminos de tierra conectaban a la comunidad con el resto del municipio. Sin embargo, la vida en el pueblo era rica en tradiciones. Se celebraban festividades religiosas con procesiones y bailes, y el fervor católico impregnaba la vida diaria. Ahora, en aquel paradisíaco lugar se nacería y se criaría Andrés Manuel López Obrador en un principio. Estudiaría la primaria en la escuela Marcos Becerra, la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tienda La Posadita, un pequeño granero de abarrotes. Sin embargo, a mediados de la década de los años 60, la familia se mudó a Villahermosa de Tabasco, donde instaló la tienda de ropa y zapatos Novedades Andrés. Ahí cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años se mudó a la Ciudad de México para estudiar licenciatura en Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Lo hizo del 73 al 76. Durante todo aquel tiempo vivió en la casa del estudiante tabasqueño, una especie de casa de acogida para personas que venían de afuera, donde le daban comida y hospedaje a 80 jóvenes de escasos recursos económicos. Y ahí estaba él. Cuando terminó la universidad regresó a Tabasco en el 76. Y el primer trabajo que tuvo fue de director del Centro Coordinador Indigenista Chontal en el año 1977. Estuvo ahí alrededor de 5 años, hasta el año 1982. Ese mismo año había nacido su primer hijo, José Ramón López Beltrán, hijo que había tenido con la hermosa joven Rocío Beltrán Medina, con quien se había casado en 1980 y a quien conoció cuando daba clases en un instituto a finales de los 70. Así que ese mismo año que nació su hijo, sintió que era el momento de ingresar de una vez por todas a la política.
Fue coordinador de la campaña de Enrique González Pedrero a la gobernatura de Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional. En enero del 83 fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cargo al que renunció el 16 de agosto del mismo año por conflictos con algunos sectores del partido. Poco a poco, AMLO iba poniendo sus bases y les iba diciendo a los demás miembros lo que él pensaba, y eso no caía bien. Debido a las intenciones de López Obrador de formar comités de base para transparentar los ejercicios presupuestales de las alcaldías, algunos militantes inmediatamente rechazaron eso y dijeron que pretendía difundir ideas socialistas en las comunidades con eso. Por eso, para sacárselo de encima, los demás miembros del partido optaron para que en el año 1984 asumiera como director de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor en la Ciudad de México. En 1986 nace su segundo hijo, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy. Y ese mismo año publica el libro Los Primeros Pasos, Tabasco, 1810-1867. En el 88 presentaba su segundo libro, Del esplendor a la sombra, la República restaurada. En 1988 da un paso fundamental. Se retira de la corriente tradicional del PRI porque rechazaba una eventual candidatura de Carlos Salinas de Gortari para las elecciones del 88. Y así fundó el Frente Democrático Nacional, FDN, un partido político que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Al final perdió Cárdenas, pero Andrés Manuel no se dio por vencido. Pero había ganado bastante notoriedad aquel partido, tanto como para convertirse o transformarse en Partido de la Revolución Democrática, PRD, y López Obrador se convierte en presidente del partido en el estado de Tabasco. Así que para 1990 presentó su tercer libro, Tabasco, víctima de un fraude, en el que acusaba y criticaba aquellas elecciones en el 88, donde él había perdido la gobernación del estado. Para el año 1992 nace su tercer hijo, Gonzalo López Beltrán. Volvió de nuevo a intentarlo. Candidato a la gobernatura de Tabasco en el 94 durante las elecciones, respaldado por su partido, el PRD. Obtuvo de nuevo el segundo lugar, una segunda derrota, con el 38.7% de los sufragios a su favor, siendo derrotado por el candidato del PRI, el tradicional Roberto Madrazo Pintado, que obtuvo el 57.5% de los votos. Y otra vez criticó y dijo fraudulentamente fueron esas elecciones, argumentando que su opositor había, entre otras cosas, sobrepasado el tope de gastos de campaña, así como incongruencias en el conteo. Aquellas elecciones fueron tan polémicas que los del PRD, el partido de López Obrador, intentaron evitar la toma de Roberto Madrazo como gobernador. Así que con un plantón permanente en la Plaza de Armas de Villahermosa para evitar la toma de posesión se pasaron aquellos días de diciembre del 94. Y para el 22 de abril de 1995, lo más memorable, López Obrador inicia una caravana titulada Caravana por la Democracia, una marcha a la Ciudad de México similar al Éxodo por la Democracia. Otra caravana, pero más pequeña. El candidato del PRD defendía las políticas nacionales como la oposición a privatizar empresas, entre otros. Y en 1996, Obrador organizó una marcha de protesta en Tabasco, donde exigía reivindicaciones a los campesinos. Aquella marcha incluyó toma de carreteras y todo lo demás. Y ese mismo año publicaba el libro Entre la historia y la esperanza,
Corrupción y lucha democrática en Tabasco, en que habla de las elecciones del 94 en las que perdió y de la caravana por la democracia. Hasta que llegaría el nuevo milenio, el 2000. El 29 de marzo del año 2000, López Obrador se inscribía como candidato del PRD para las elecciones de jefe de gobierno del Distrito Federal. Los otros partidos como el PAN y el PRI criticaron la candidatura, pues acusaron de ilícita la candidatura de López Obrador, pues la ley electoral decía que se requería que los candidatos tengan un mínimo de 5 años de residencia en la entidad. Pero al fin y al cabo, validaron su candidatura. Fue postulado a las elecciones del Distrito Federal en el año 2000 para jefe de gobierno por la coalición Alianza por la Ciudad de México. Y el 2 de julio del año 2000, López Obrador ganaba las elecciones para la jefatura de gobierno del Distrito Federal con el apoyo del 37.7% de los votos emitidos, contra un 33.4% de su más cercano rival, Santiago Creel. Para ese entonces ya tenía 46 años y era una de las metas cumplidas, ser alcalde o jefe de gobierno del Distrito Federal. Durante aquel mandato se destacó por hacer rueda de prensa todos los días a las 6 de la mañana a partir del 31 de mayo del año 2000 para contestar las preguntas de los medios de comunicación. Y además realizó 2 consultas públicas para que la población eligiera si continuaba o no en el mandato. En ambos casos consiguió más del 90% de apoyo. Así que aquel sería uno de sus periodos más difíciles, porque durante aquel puesto de jefe de gobierno, Andrés Manuel sufriría el diagnóstico de su mujer, lupus, una enfermedad autoinmune que le hizo tanto daño a Rocío Beltrán Medina, que se la llevó de este mundo el 12 de enero del año 2003 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Eso sería un duro golpe para AMLO, tanto que dudó mucho en continuar. Rocío Beltrán, su ayuda mutua, esa mujer que tanto lo acompañó junto a sus hijos, había ido. Ese era un hecho que lo afectó demasiado. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Actualmente López Obrador está casado con la periodista e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Sin embargo, anteriormente estuvo casado con Rocío Beltrán. En su libro El Rey del Cash, Lena Chávez narra que conoció en persona a López Obrador, a quien describe como un ser muy inteligente, y a su primera esposa Rocío Beltrán, una mujer discreta y hogareña. Una mujer como Rocío, que su vida transcurrió lejos de los reflectores que iluminaban la carrera de su esposo. Cuando Andrés Manuel era un político apasionado cuya vocación la mantenía, y también lo mantenía fuera de su casa por largos días. En la quietud del hogar, Rocío tejía un legado igual que importante, aunque menos visible, era el de una familia sólida y feliz. Rocío era aquella mujer cuya fortaleza residía en la cotidianidad. Cada mañana, después de despedir a su esposo rumbo a reuniones, se dedicaba a cuidar a los hijos con amor y esmero. Era madre, maestra, amiga y confidente, literalmente. Sus días estaban llenos de pequeños actos de amor. Preparar los almuerzos escolares, ayudar con las tareas, escuchar las historias de los niños y al caer la tarde sentarse a bordar mientras esperaba el regreso de su esposo. Aunque la política los mantenía separados físicamente, Rocío se quejaba
pero en silencio, porque ella entendía la importancia de los ideales de AMLO y en su corazón veía el hogar como una extensión de ese compromiso. Mientras él cuida de muchos, yo cuido de lo nuestro. Esa sería la palabra clave. Así que ese pilar silencioso, clave en la vida de AMLO, a pesar de mantenerse lejos de los eventos públicos, Rocío era ese pilar emocional de su marido. En sus noches juntos compartían historias y preocupaciones. Él encontraba en ella no solo apoyo, sino también sabiduría. Sus palabras, aunque pocas, siempre eran acertadas, una brújula en los momentos de incertidumbre. Además, Rocío nunca descuidó a su comunidad. Su discreción no era sinónimo de pasividad, era conocida por participar en actividades locales. Años más tarde, cuando los chicos crecieron y ya AMLO era alcalde o jefe de gobierno de la Ciudad de México, Rocío enfermó y pereció en enero del 2003. Para ese momento y al quedar viudo AMLO, ya conocía a Beatriz Gutiérrez Müller. Era empleada en la gobernatura. Trabajaba en el segundo piso del edificio de gobierno de la Ciudad de México y desde ahí calculaba sus alcances laborales y personales. Mantuvieron una relación sentimental en secreto. Eso provocó durante años serios conflictos entre Beatriz y los hijos mayores de AMLO. A pesar de volverse a casar, a pesar de otra vez conocer los rayos del amor con Beatriz Gutiérrez en 2006, AMLO nunca olvidó a su primera esposa, quien se fue de este mundo prematuramente a los 46 años de edad. Luego de intentarlo varias veces de ser presidente. En 2018, en julio, y tras largas filas, a veces con cientos de personas en los centros de votación, serían la primera señal de lo que venía. Pocas veces en México hay comicios tan concurridos durante uno de esos momentos. Fue en el año 2000, cuando el PRI perdió el poder tras 70 años de gobierno. Bueno, eso fue histórico, pero ya pasó. Ahora, en 2018, el candidato de coalición Andrés Manuel López Obrador AMLO ganaba las elecciones, con el conteo rápido dándole como ganador y con sus rivales reconociendo su victoria. AMLO llamaba a la reconciliación y al combate de la corrupción. Lo primero que dijo fue: el nuevo proyecto de nación buscará una auténtica democracia y no una dictadura abierta. Es la primera vez que en México gana las elecciones un candidato de izquierda. Se presentó un hecho inédito. En los 60 y 70, cuando el PRI ganaba todas las elecciones, sus candidatos tenían poco porcentaje de votación, aquellos candidatos, pero la cantidad de sufragios no era tan grande, en parte porque no existía una cultura de voto. El conteo rápido hecho público dio con más del 53% a AMLO como ganador. Así que en la historia del país hay mandatarios que, aunque algunos académicos coinciden en que aplicaron políticas públicas parecidas a las de las naciones socialistas de izquierda, ellos no se definieron así. Lázaro Cárdenas o Luis Echavarría. Así que López Obrador se distingue de todos por ser un hombre coherente en sus políticas y sobre todo por su gran amor al pueblo. Así que por ahora López Obrador terminó su sexenio con números infalibles en materia de reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad de ingresos y mejoras salariales. Y aunque tenga sus enemigos políticos, para el 68% de los mexicanos López Obrador es el mejor presidente que ha tenido el país en la historia de la democracia. Y el 73% siente que el próximo sexenio será mejor o tan bueno como el que terminó. Así que literal quizá López Obrador sea quien puso la primera piedra y sus predecesores sean quien culmine su trabajo. Lo único cierto es que AMLO hoy
vive una vida tranquila y reflexiva de lo que fue su vida. El gran Andrés Manuel López Obrador, aquel niño pobre que se convirtió en presidente de México. Así que a diferencia de otros mandatarios anteriores, AMLO nunca perdió el contacto con la ciudadanía. Solía visitar comunidades rurales y urbanas, dialogar con la gente y atender sus preocupaciones de manera directa. Cuando su mandato fue criticado, él simplemente guardó silencio y los hechos hablaron por sus palabras. Así que después de dejar el cargo, su figura sigue siendo un referente en la política. Para muchos fue el mejor presidente, un líder que con trabajo y compromiso logró transformar un país. Su historia quizá de entender que el verdadero poder radica en el servicio y en escuchar a quienes más lo necesitan. El país que dejó tras su mandato fue sin duda mejor que el que encontró al llegar. Para muchos. Así que hoy, Andrés Manuel a sus más de 71 años y que celebró junto a su hijo, Andy, es un tiempo para reflexionar de su larga trayectoria en el mundo de la política y en su vida personal. Al fin y al cabo, su misma conciencia y el tiempo es la que da la razón. Pero sin duda, Andrés Manuel López Obrador es y será un presidente que fue muy querido por el pueblo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.